Pásenle, por favor. Este es el estudio de Antonio González Orozco. Y aquí no recibe, están sus cenizas. Este es una pequeña batea antiquísima, ¿sí? Y aquí se ve 100% de la Escuela Mexicana de Pintura. No hay duda, ¿no? Aquí trabajaba, aquí hizo sus memorias, aquí leía, ¿no? Todas las fotografías que vemos aquí las puso él, ¿sí? Igual todo lo que encontramos, todo lo hemos dejado exactamente igual, ¿sí? Aquí vemos su tirantera arriba, ¿sí? Con muchos de sus cuadros. Ahorita se los voy a mostrar, algunos, aunque sea. También encontramos esculturas, ¿sí? Aquí hay una foto, él la puso aquí. Fue tomada aquí mismo, pero arriba, antes de que se techara el espacio de arriba y se hicieran las escaleras. Ahí estoy yo, ahí está mi hermano Alejandro, que en paz descanse, me llevaba 6 años, y mi mamá, que en paz descanse, murió en 2016. Hace 10 años. Y está esta esculturita en bronce también. Pensamos inspirada en mi mamá. Este soy yo. La primera vez que me subió un caballo. Sí, ese lo colgó a mi papá. Y cuando hice mi examen profesional, que se ve que le dio gusto a mi papá, ese también soy yo. Y la gatita, tenemos gatos muy similares, siameses. Aquí en la casa hasta el día de la fecha está mi papá. Allá afuera, precisamente por donde andamos en la entrada. Y esas fotos de mi papá también, de aquí. Tenemos cosas que nunca usó. Seguramente lo compró porque pensaba usarlo. Y ahí se quedó por sécula seculorum, como podemos ver. En fin, a él le gustaba mucho lo que era el ajedrez. Era un gran apasionado del ajedrez y de los grandes ajedrecistas. Sus relojes, aquí están. Se lo obsequié a mi papá cuando inauguró su mural de Chihuahua. Se lo llevó allá, a Chihuahua. Este cuadro, lo hizo mi hija. No todos tenemos la facilidad, pero ella sí sacó la facilidad. Y mi papá le dijo, hazme un caballo gordo, 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 ¿no? Y le hizo literalmente un caballo que es un botero, que como dato curioso, cuando falleció Botero, y ahí está Aristegui, sacaron un reportaje en donde se dice que una de las fuentes, bueno, mejor dicho, un pintor que le gustaba a Botero era precisamente González Orozco. Aquí encontramos su mural, una reproducción de su mural Juárez, símbolo de la República frente a la intervención francesa. Ya vemos cómo acabó, ¿sí? Es un mural muy bonito. Aquí vemos nosotros a Juárez, símbolo de la República, y también se llegó a decir que le hace lo que el viento a Juárez. ¿Por qué? Pues porque la bandera la vemos ya maltrecha, hasta media deshilachada concretamente y ondeando. Sin embargo, las manos de don Benito Juárez representan toda la fuerza de la República. Y él sigue peinado perfectamente bien. Atrás vemos donde se fusiló a Maximiliano. Ahí está el cerro. Y aquí vemos los cerros tan importantes. Bueno, el Valle de México, que es el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, concretamente. De Loreto y Guadalupe. Vemos el castillo de Chapultepec, así como se ve. Sí, ese castillo de Chapultepec, sí. Fuerte de Loreto y de Guadalupe. Es correcto, sí, es cierto. El Cerro Coronel, Santa Rosa y el Cerro Grande en Chihuahua. Exactamente. Vemos la Cueva del Tabaco, donde se escondió el archivo
de la Nación. Sí, ahorita sí es histórico, efectivamente, ahorita es el Archivo Histórico de la Nación. En aquel entonces era el Archivo de la Nación. Y estos que Juárez los hizo, perdón por no acordarme su nombre, generales, les dio rango de general. Ellos fueron los encargados de proteger. Juan de la Cruz Borrego. Eso, sí. Peña. Sí, sí. Jesús Ortega, me parece. Ellos eran originalmente, según sé, contrabandistas de tabaco, por eso era la Cueva del Tabaco. Sin embargo, tan leales patriotas que aquí vemos las represalias de los franceses, ¿sí?, al pueblo que incendiaron, que son tulises de Matamoros, por eso se dice aquí, ¿sí? Ah, sí, aquí, exactamente, ¿no? Mi papá siempre dio referencias de Chihuahua. Y México se refugió en el desierto del gran historiador, ¿verdad? Y lo que platicamos, ¿no? De que el pueblo, final de cuentas, ¿sí?, defendiendo concretamente al país. Los poquitos militares, ya los vemos prácticamente en el suelo, a punto de ser ensartado, ¿no? En fin. Mira la espada, lo que te decía. Allá arriba estaba la espada hacia arriba y aquí ya. Ahí ya lo está ya atravesando, ¿verdad? Atravesando, sí. Sí, efectivamente, los suavos. Así es. Efectivamente, ese caballo, como dijera don Salvador Rueda, está inspirado en un caballo que está en el castillo de Chapultepec. Hay muchos elementos que mi papá toma en el castillo de Chapultepec. Así es. Sí, un gran mural, no cabe duda. 170 millones de reproducciones reconocidas por el gobierno. Y aquí está un retrato de mi papá. Ese seguramente se lo hicieron en el Molino de Santo Domingo, en donde estuvo pintando en los años 70. Y aquí tenemos el boceto original de don Benito Juárez. Este boceto lo hizo al carbón sobre tela, concretamente, y así le gustó y así lo pintó posteriormente en el mural. Es el mismo, exactamente. Sí, mi papá pintaba sus murales con pinceles que no eran como tal, o sea, es una caña, literalmente, en donde ponía en la parte de arriba un carbón y a esta distancia era como él podía dibujar. Tenía un pulso increíble, mi papá. Así es como lo hacía y así hizo el mural de Chihuahua, también exactamente igual. El que está en Parral, ¿verdad? El que está en Parral, sí, exactamente. Este es uno de los, para mí, uno de los mejores cuadros de Antonio González Orozco. Es un óleo a la espátula de 1960. Este cuadro estuvo exhibiéndose durante muchos años consecutivos en la Exposición Nacional de Arte Sacro del Episcopado Mexicano. Es óleo a la espátula y a mí me encanta. Se llama La duda de Tomás, presumiblemente él es Tomás, que está en primer plano, y aquí está viendo las manos de Jesús, ¿no? Y los demás apóstoles lo vemos rodeando. Es un cuadrazazo, la verdad. Lástima que no puedo ir a la exposición de la Suprema Corte que vamos a inaugurar el día de mañana, pero ya estará en algunas otras exposiciones. Aquí vemos nosotros algunos cuadros que eran muy preciados por mi papá. Este, por ejemplo, se llama Insomnio. ¿Por qué? Porque lo pintó una noche. Él fue estudiante en la antigua Academia de San Carlos porque todavía no se inauguraba la Universidad de Chihuahua cuando él estuvo aquí en México. Lo mandó recomendado Leandro Carrión, él lo recomendó para que estudiara aquí. Mi papá estudió ahí, efectivamente, y era la vista que tenía desde su cuarto. Por eso vemos nosotros el marco, precisamente aquí de la ventana, y lo hizo. Se ve que es un óleo, el cuadro, ¿sí? Este es un grabado que hizo en 1990 en el tórculo que está en la izquierda, ahorita se los enseñamos. Este es un cuadro de 2018.
Mi mamá falleció en 2016, mi papá fallece en 2020 y es una etapa muy interesante de Antonio González Orozco. Esa es otra etapa también muy interesante. Estamos hablando de un cuadro en donde hace otra crítica social de una pulquería que se llama la pulquería Detente Hermano, ¿sí? En donde dice, en base a lo que pega aquí de un reportaje periodístico, que la educación para adultos nos hará superar el subdesarrollo, concretamente. Y ese es otro cuadro muy especial. Este lo mandó rescatar de Coahuila antes de fallecer. Nosotros lo enmarcamos, posterior a su fallecimiento, y es afilador. ¿Y por qué es muy importante? Porque en los 50s muchos de sus compañeros decían, ¿y qué vamos a pintar si ya todo está pintado? ¿Cómo vamos a hacer una obra nueva? ¿Cómo vamos a hacer una obra original? Entonces mi papá les dijo, párense tantito. Entonces pintó este afilador y les dijo a sus compañeros, ¿dónde han visto un cuadro con un afilador, como los que están aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así? Díganme dónde, ¿quién lo ha pintado? No, pues no, pues yo lo pinté. Y ese es un cuadro original. Y entonces era uno de los grandes orgullos de mi papá, porque para eso fundó, junto con otros compañeros, el Círculo Pictórico Excursionista. Ellos se dieron a la tarea de ir a toda la República a conocer todos los oficios, todas las artes, todo nuestro pueblo, para poderlo retratar correctamente. Y esta casa está llena de secretos. Tenemos, por ejemplo, otra tinantera aquí atrás con cuadros muy interesantes. Si me permiten, no sé cómo hacer. ¿Le puedo dejar atento el micrófono en lo que lo muevo? ¿Sí? Gracias. Lo retiramos y lo ponemos acá. Lo tenía yo en mi cuarto. Me encantaba. Vamos a ponerlo aquí. Lamento mucho no haberlo llevado, en este caso, en esta ocasión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lamento mucho no haberlo podido haber exhibido ahí, pero estuvo desde su primera exposición, se llama Cargadores de la Merced, concretamente. Y aquí retrata literalmente el trabajo tan impresionante que representa el cargar todo tipo de mercancías por parte de este tipo de trabajadores, que mi papá tanto admiraba y que así lo expresaba él en sus cuadros. Es un cuadro de los 50, de 1957, concretamente. Y ahorita les muestro más cuadritos. Lo tenía a la mano. Gracias. Lo tenía aquí a la mano. Y es igual, es un acrílico sobre papel. Estos los hacía en una sola intención y de un solo jalón, literalmente. Hola, Antonio. Ven. Es que para ver si sale también. Sí, claro. Mira, ven, Pablo Antonio, porfa. Mamá, te digo algo. Ven, tú ven, para que saludes. Gracias. Les presento a Pablo Antonio, mi hijo, nieto de Antonio González Orozco, con esta estatura a los 11 años, ¿Qué tal?
Sacó genes chihuahuenses. Saludos. Más. Pablo, muy bien. Gracias. A ver, les voy a mostrar un secreto. Aquí está. Miren. Antonio González Orozco era un hombre fuerte y sencillo del norte. Siempre se jactó de ser de Chihuahua, nunca renegó de la cruz de su parroquia y a mí me impresionaba porque él a sus 80 y tantos años no necesitaba una escalerita como esta para los 80 y tantos años que tenía poder subir y bajar su obra. Ahorita les voy a mostrar algunas obras. Yo, solito. Gracias. Por acá. Sí. Pablo. Gracias. Este cuadro, ¿sí?, es Traición a Vicente Guerrero. ¿Qué tal? Rojo sobre rojo. O sea, no puede existir un cuadro más rojo en la obra de Antonio González Orozco que este, concretamente. Lo que quieran es rojo. La casaca tiene rojo, tonos rojos. La cara rojo, el cabello rojo. Lo que pasa es de que juega con las intensidades del rojo que hace parecer blanco, ¿no? Pero hay rojo abajo, definitivamente. El mar es rojo. La lancha esta es roja. Y si observan atrás, van a ver los cerros ahí de la bahía de Acapulco, ¿sí? Rojos también, y el cielo rojo. Y el barco aquel en donde lo apresa Picaluga para posteriormente venderlo, para que lo fusilaran, también es rojo, definitivamente. Cuenta la leyenda que le ofrecieron un embarque de armas y ese fue el pretexto para invitarlo a pasar al barco y en el barco lo apresaron. Y esta obra es una de nuestras favoritas, definitivamente. Vamos a dar mensaje. Y vamos a guardar. ¿Qué tal, Tú me dices cuando lo guardo. Sí, no, ya está perfecto. Impresionante ese cuadro, ¿no? Sí, pues mira, sí, gracias. Pues si llevaron aquí toda una exposición y no se nota, pensaríamos que estaría vacía la casa. No, hay demasiadas obras, bendito sea Dios. Gracias. Gracias. Aquí mismo. Gracias. Muy agradecido, Pero sí, déjame solito. Y además es un orgullo, Para mí todavía mover estos cuadros. Ahora que me haga más viejito, sí ya les pediré que me echen la mano. Bueno, ahorita todavía puedo. Y además tengo el estímulo de mi papá, si a sus 80 y tantos años puede hacerlo solito y sin escalerita. Pues imagínate. ¿Qué tal este cuadro, Es una ofrenda de Día de Muertos que aquí en el centro del país se acostumbra mucho. Cada 1 de noviembre tener un altar de muertos, porque se tiene la creencia de que vienen los espíritus de nuestros antiguos fallecidos a visitarnos, ¿no? Y es un cuadro igual, ¿sí?, puntillista en muchos aspectos y en donde maneja diversas técnicas, ¿no?,
Pero al final, nada en la obra de Antonio González Orozco es plano, nada es plano. Sí, él generaba sus propios colores e iba sobreponiendo las más diversas capas de pintura. ¿Qué tal? Entonces vamos a bajar otro. Este no lo pudimos llevar a la exposición porque le falta marco, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Este cuadro tiene otra historia. Se llama Amigos. Es un cuadro en donde mi papá se retrata con dos de sus mejores amigos. Uno de ellos era historiador, el de la izquierda, y el de en medio era fotógrafo. Y este que está aquí, mi papá. También se llama Cubiletti, este cuadro. Porque se ve ahí que están jugando, ¿no? Y es un cuadro que trabajó y trabajó y trabajó. Tardó 4 años en hacerlo. Él no hacía los cuadros así y para vender, no, él lo hacía para él, a final de cuentas, ¿no? Y la prueba es que está aquí, todavía el cuadro. Y este cuadro, pues es lo mismo. O sea, vemos capas sobre capas, sobre capas, sobre capas, cómo lo iba construyendo el cuadro, todo el movimiento que vemos nosotros. Y pasó algo bien curioso, porque mi papá terminó este cuadro, ¿sí? Y falleció. La prueba es que no lo enmarcó. Papá enmarcaba sus propios cuadros. No está enmarcado. Y mi papá falleció y al mes falleció su amigo, el historiador. Y al mes falleció su otro amigo. Entonces, todos los amigos se fueron al cielo en el término de 3 meses después de haber terminado este cuadro. Es increíble, pero es historia de la vida real. Manuel Arellano Zabaleta se llamaba y era su amigo Pulido, apellido Pulido. Estoy viendo dónde lo pongo, porque además esos gatos son bárbaros. Sí, yo creo que va aquí. Este cuadro es un dibujo. Gracias. También es una maravilla este cuadro. Es un desnudo femenino que igual lo tenía en una cajonera para entre las serigrafías, etcétera. Y lo logramos rescatar, sobre todo mandándolo enmarcar de una manera digna, con un gran vidrio, con una buena María Luisa, para preservarlo. Básicamente aquí lamentablemente tenemos algunos problemas con los pececillos de plata, etcétera, que tienden a llegar y irse comiendo las obras, ¿no? Entonces ya, bendito sea Dios, ya está protegido. Y es un cuadro que nos gusta mucho a nosotros. Lo mismo, no lo pintó así, ¿no? Él lo pintó con una vara desde esta y con un carbón, a final de cuentas. Por ejemplo, aquí está
Ese es uno de sus instrumentos que él utilizaba para pintar, precisamente con un carbón. Y pintaba así. Quería un carbón un poquito más grueso, ¿no? Podía utilizar este. Vean que él mismo elaboraba sus instrumentos de trabajo. Véanlo. Qué curioso era él. Le encantaba el manejo de los materiales, ¿eh? Le puso hasta porque ya se le estaba abriendo un alambrito, sí, literalmente, ¿no? Y eso era lo que él necesitaba para trabajar. Y todo lo utilizó. Cuando quería remarcar, también está hecho por él, véanlo, ¿sí? No fue comprado en ningún lado, ¿sí? Y vean que es un poquito de masking tape y aquí está un gis, concretamente, ¿no? Adaptó un pincel, aquí se ve, un pincel adaptado. ¿Qué tal? Era muy curioso él para sus cosas. Aquí nos dejó algunas ceras, porque estamos hablando nosotros de que es la cera perdida. Entonces ahí está, la cera que se pierde al momento en el cual se funde la obra. Ahí está una, aquí está otra, en fin. Parte de sus... lo utilizaba para barnizar, seguramente es barniz, debe ser barniz, ¿sí? También tenía sus técnicas. Él utilizaba lo que era acrílico sobre tela, pero el acrílico sobre tela muchas veces lo enriquecía con tintas para pluma, como podemos ver. Entonces generaba unos colores maravillosos que no venían en ningún Politec, ¿no? Él tenía sus secretos. Él decía que la cuestión de investigar era esa, a final de cuentas, por todos lados encontramos detalles, ¿no? A final de cuentas, todo. Él podía poner ideas en cualquier parte, ¿no? Y podemos, este es su tórculo. Ahorita les voy a enseñar algunas láminas. Perfectamente operativo y perfectamente funcional, como lo vemos nosotros. Viejito, pero ahí está, funcionando. Y ahorita les traigo unas muestras. Gracias. Miren, aquí vemos, por ejemplo, algunos de sus secretos, ¿no? Porque podía hacer grabados multicolores, porque podía generar diversas placas. Les puedo mostrar ahorita placas de cobre, les puedo mostrar placas de zinc, ¿no? Pero al final, y eso al final entre comillas, desde los años 90, aquí tenemos el tema que le gusta de la sillita con el niño, con las flores, ¿no? A final de cuentas, pues él podía hacer diversas de estas y sobreponerlas como si fueran serigrafías, me imagino yo, ¿no? Y podía al mismo tiempo poder hacer bajo relieve o alto relieve. Esto si lo tocan es un alto relieve, ¿no? ¿Y qué hacía con este alto relieve? Pues sacar texturas de grabado que no podía lograr fácilmente con un grabado convencional, ¿sí? Y que lo que hacía con este tipo de trabajo cuando los sobreponía, pues sacaba múltiples colores, como el que les mostramos allá arriba junto a la chimenea, ¿no?
Y esto es algo que pues la verdad no he visto que manejen mucho muchos grabadores y creo que sería una buena idea Y a esto se final de hace cuentas. Con el tórculo lo llenaba de tinta, desde luego después lo limpiaba, ¿no? Y en los relieves tendía a quedar más o menos tinta y después lo metían al tórculo y con la presión y el papel mojado iba adquiriendo tinta en donde él quería, concretamente, ¿no? son como plantillas. Exactamente, sí, 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 son como moldes, Moldes. efectivamente, o sea, placas, les llaman placas, concretamente, ¿no? Y aquí tenemos otra muy especial, no sé si alguien conozca el Reader Digest, selecciones de Reader Digest, Sí. por allá en los 90, 94 me parece, ahorita lo checamos, él le mandaron a hacer un premio Reader Digest en aquel entonces, y es la razón por la cual tenemos este caballito alado, aquí concretamente, ¿no? Y la técnica es más o menos igual. Aquí genera una textura que, que abarca casi cada parte de la placa, y aquí vemos pues una idea más o menos similar a la que vemos nosotros aquí, y por eso las podía sacar multicolores, los grabados. Era algo que es importante, pues que no se pierda como conocimiento. Ahí está. Si quieren, esta lo vemos acá. Estas son placas tradicionales de cobre. Aquí hay que manipularlas con mucho cuidado. No tengo guantes, hay que agarrarlos con guantes especiales, ¿no? Pero aunque sea para mostrárselos. Y les voy a decir, esta debe ser de los años 70, no sé si le pueden ver aquí, y se ve que se llama punta seca, ¿sí? Porque esas trazas que hace ahí, el material de cobre es muy noble, es muy moldeable, entonces él podía rasgar, como se puede ver, los cabellos, la cara, etcétera, ¿no? Pero también se ve que se carcome aquí parte. ¿Cómo lo lograba? Con ácido. ¿Y cómo se llama esa técnica? Agua fuerte. Entonces mi papá aquí combinaba diversas técnicas para lograr los resultados que él quería, que era una pareja. Y curiosamente no tenemos serigrafía, perdón, grabados de este. Quizás si viniera algún gran maestro de grabado, pudiera sacar algunas placas, ¿sí? Que desde mi punto de vista presumo que deben ser monocromáticas, o sea, de un solo color. Esta es una placa de cobre, como lo podemos ver, ¿no? Y aquí tenemos una placa de zinc. Ajá. Vean qué belleza. Vean cómo brilla, ¿no? De esta sí teníamos una impresa por ahí la podemos ver. Igual, igual. Cada pedazo está trabajado, ¿sí? Ya sea por ácido o ya sea por desgaste, concretamente de la punta seca. Entonces, parte de lo que hacía él. Vamos a ponerlo aquí. Sí, él no se aburría, definitivamente era, híjole, muy, muy trabajador, definitivamente. Y es parte de los secretos que están en su estudio.
Miren, esa última placa que les mostré, me parece que es esta. Así queda. Aclaramos que esta es una prueba de autor. La serie no tenemos. Muchas veces no tenemos nosotros ya lo que son las series, pero sí nos quedan algunas pruebas de autor. En algún momento sí podemos quedarnos con algunas seriadas, pero muy poquitas, a final de cuentas. Y esto lo guardamos precisamente para mostrar las técnicas que él empleaba, ¿no? Cómo la paloma la logra así con esos trazos y los trazos y también. En fin, nos encanta. Esa la mandamos enmarcar ya posteriormente a su fallecimiento, a manera de que se preserve, ¿no? Ay, Dios, ahí estamos. Hay mucho. Hay mucho, bendito sea Dios. Aquí tenemos más cuadros. Si gustan, vamos viendo más cuadros. ¿Sale? Gracias. Pues. No baja este. Bueno, ahorita lo bajo. Este cuadro pienso que está inspirado en mi esposa Fabiola, porque ella venía muchas veces a platicar con él aquí al estudio de diversos problemas que podíamos ir enfrentando como familia. Y entonces él captaba precisamente pues a través de la plática, ¿no? Pues los elementos necesarios para hacerle su retrato, ¿no? Lamentablemente ya no lo alcanzó a hacer, la muerte lo sorprendió cuando lo estaba empezando a trazar. Y para nosotros pues representa pues un enorme cariño que él tenía, ¿no? Por nosotros. Y lo que hice fue informarme con amigos pintores también cómo podía preservarlo, y ya lo preservé a través de un barniz que le puse comercial, y ya para dejar esos trazos concretamente. Aquí, ¿verdad? Sí, sí estaba aquí. Y la podemos pasar todo el día. Ahora les voy a presumir un cuadro que no le gustó a mi mamá. En lo más mínimo. Se puso furiosa cuando lo vio, me acuerdo yo. Y es un cuadro muy sincero, la verdad. Mi mamá fue musa de mi papá desde los años 60, ¿no? Pero a final de cuentas, el cuerpo, a través de los años, va cambiando, ¿no? Nos vamos haciendo viejos, ¿no? Y eso nadie lo puede evitar, a final de cuentas. Mi papá, con todo el amor que le tenía a mi mamá, la pintó aquí ya
un poquito grande, ¿no? Es un cuadro que lo pintó en 2010. Y con motivo, porque mi mamá le pedía mucho que pintara a Isabela, es mi hija, Isabela. Primero lo hizo en un dibujito que está junto a su cama. Después en un cuadro chiquitito que está allá arriba también, ¿no? Y es un poco anacrónico desde el punto de vista de que en 2010, pues mi hija ya tenía ya 6 años, casi 7 años más o menos, y la vuelve a pintar otra vez chiquita. Pero ¿por qué la pintó chiquita? Así para que mi mamá la pudiera cargar. Y mi mamá, pues ya es ya mayor, a final de cuentas, se nota en los brazos, ¿no? Se nota en el cutis, ¿no? Ya es una señora ya más mayor, a final de cuentas, ¿no? Entonces mi mamá, cuando la ve, se ve en el espejo, por eso se enoja. Es parte del arte y hay que comprender lo que muchas veces, a veces nos retratan y cuando nos vemos, nos identificamos tanto que en ese momento podemos rechazar. Y este es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Mi mamá lo rechazó y nunca más lo quiso volver a ver. Mi papá estuvo a punto, como hizo con muchos de sus cuadros, pintarlo en blanco y volver a pintar encima. Porque mi papá podía tardar 4 años en un cuadro, pero si a él al final no le gustaba por algún motivo, lo podía pintar. Y hay cuadros aquí que si le sacáramos una radiografía o algo similar, veríamos otra pintura abajo, y otra pintura abajo, y otra pintura abajo. A Dios gracias, se salvó, porque yo vi a mi papá cuando reaccionó. Yo estaba ahí, yo soy testigo, ¿sí? Sí, mi papá entró en shock, ¿sí? Que a mi mamá no le hubiera gustado este cuadro. Y su primera impresión fue borrarlo. Si no lo quieres, me lo llevo. Sí, y voy a pintar y voy a hacer otra obra encima, ¿no? Pero a Dios gracias, lo guardó allá en su taller. Se olvidó de él, definitivamente. Y este cuadro pudo sobrevivir porque pudo haber sido víctima de un arrebato, ¿no? ¿Qué otras cosas vemos aquí? Pues que mi mamá está en el bosque de Chapultepec, en el cual se conocieron. Mi papá y mi mamá se conocieron en el castillo de Chapultepec. Ahí se enamoraron, se casaron cuando estaban en el castillo de Chapultepec. Yo di mis primeros pasos en el castillo de Chapultepec y me hicieron mi primera fiesta infantil, de primer año de vida en el castillo de Chapultepec. Entonces que mi papá haya pintado a mi mamá, que es un lugar al cual además jamás quisieron regresar. Una vez que lo abandonaron, jamás quisieron regresar. Mi mamá jamás regresó. Pues la verdad es algo muy emotivo y es un cuadro que la verdad hoy por hoy celebramos que se haya conservado porque al final de cuentas la vejez es parte de la vida. Porque además así lo recuerdo. Gracias. Este es un boceto de un mural que lamentablemente nunca se pudo hacer por falta de financiamiento, como sucedió con algunos otros murales que mi papá pudo haber hecho, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en otros lugares, ¿no? Este es un mercado que se encuentra en Estados Unidos, en San Diego, me parece.
y le pidieron a mi papá un proyecto sobre cómo pudo haber quedado. Era para al área de comida, precisamente, ¿no? Venta de verduras, etcétera. El inconveniente que tuvo es que mi papá sugirió que por cuestiones de durabilidad fuera hecho con la misma técnica que el Teatro de los Insurgentes. Aquí observamos que en un lugar en el cual puede haber mucha contaminación de comida, etcétera, como en una cocina, ¿no? Porque aquí va a haber área de comida, etcétera, pues fuera con esas como piedritas, como se hizo también en Ciudad Universitaria, la Biblioteca Central, ¿no? Se le llama a maestros, concretamente, que son los colaboradores, los que son los azulejeros, ¿no? Se hace el proyecto, mi papá lo hubiera podido haber marcado perfectamente bien en las paredes y se hubieran puesto muchas piedritas de múltiples colores que le hubiera dado una máxima resistencia, insisto, como en el Teatro de los Insurgentes, en donde después de más de 60 años el mural se sigue viendo como nuevo, ¿no? Cuando se ensucia, me imagino que lo limpian con ciertos cuidados y esto pudo haber quedado igual. Y aquí se ve cómo está lleno de creatividad, de argumentos, a final de cuentas, ¿no? Descripciones, pero lamentablemente nunca se concretó. Y aquí tenemos el boceto, tenemos algunos otros bocetos. Fuegos, también ahí está. ¿Cuánto pesan esos cuadros, Antonio? Pues por el vidrio lo hace muy, muy pesado, ¿eh? Entonces era unos 10, 12 kilos más o menos por el vidrio. La obra en sí no pesa casi nada porque es papel, pero el vidrio sí. A ver, aquí les voy a mostrar otro cuadrazazazazo que a mí me encanta. Se llama Tragafuegos. También es uno de sus cuadros más antiguos. Aquí está. Y ahorita les voy a mostrar otro, pero hay que pasar para acá atrás. ¿Sí? Lo mismo. Es supuestamente... Debe ser acrílico sobre tela, pero insisto, es un acrílico que tiene esteroides, porque esos tonos rojos y demás pues, se obtiene a través de diversos pigmentos, ¿no? Y este cuadro, pues es igual, o sea, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, en Canadá, en muchos lados, y es un auténtico González Orozco. ¿Y qué es? Pues es un tragafuegos, a final de cuentas, ¿no? Ahora los invito a pasar por acá, para que vean Pueden ir viendo también. Obviamente no tenemos la iluminación correcta para ver este cuadro, pero ese es otro cuadro que también logramos rescatar. Se llama Puesto de Frutas. Este cuadro tuvo un problema con Bellas Artes en la exposición que le armaron en Chihuahua en 2015 en Casa Chihuahua. ¿Y por qué? Porque la foto que les mandé no correspondía al cuadro. Entonces, cuando vinieron los curadores a empaquetarlo para llevarlo allá a Casa Chihuahua, pensaron que era un cuadro diferente. Y no, realmente aquí mi papá es un cuadro que lo siguió transformando entre que le saqué la foto y que vinieron aquí. ¿Por qué? Porque cambió el toldo, porque habían dos niños, un niño y una niña que se fueron, llegó este niño, porque ese poste no estaba, que es el poste que sostiene la de esta, porque básicamente se conservó el centro del cuadro, casi nomás eso, y la lata, concretamente, y un poquito,
Estas las reordenó porque había un reloj despertador ahí a las 3 de la tarde, algo así. Entonces, también había aquí un pajarito que se fue porque él jugaba con sus obras. Él no lo hacía desde un punto de vista comercial de que quiero vender el cuadro y quiero pintar ya otro para volver a vender. No, él podía quedarse con un cuadro y seguirlo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, como el que les puedo enseñar ahorita, que tampoco fue la exposición de la Suprema Corte. Mandamos obra excelente para allá, pero como ustedes pueden ver, es demasiada la obra, bendito sea Dios que tenemos, porque su amigo, el pintor Jorge González Camarena, decía que los muralistas solían comerse sus cuadros, sus obras. ¿Y eso qué significa? Que en cuanto terminaban de pintar, ya muchas veces los tenían vendidos. Así era don Jorge, y no me dejará mentir su hijo Alfredo, que vive allá del otro lado de la barranca, con quien todavía tenemos una gran amistad hasta el día de la fecha. Don Jorge ya tenía compradores para muchas de sus obras antes de bajarlas del caballete. Entonces, aquí, gracias a que mi papá se aisló, gracias a que gracias a que vivió con mi mamá feliz durante muchos años, es que pudimos conservar muchas obras, como esta. Gracias. Esta obra se llama Fumadores. Tiene muchas características. Una de ellas es que es un cuadro en el cual mi papá estuvo pintándolo de manera por demás, yo diría, obsesiva durante 4 años. ¿Por qué? Porque cuando falleció mi mamá, la manera que tuvimos de sacarlo de la depresión fue, y que además se le rompió el corazón y que acabamos en el hospital y que le acabaron reparando el corazón, literalmente lo operaron a mi papá y gracias a eso pudo vivir, fue generándole exposiciones y logrando que se inaugurara el mural de Chihuahua, allá de Hidalgo del Parral, ¿no? Entonces, un amigo nuestro, David Méndez, de la Universidad Panamericana, le pidió que llevara un cuadro en proceso para mostrárselo a los muchachos, cómo era un cuadro en proceso. Y ese fue un cuadro en proceso en 2016, tenemos las fotografías. Aquí tenemos la secuencia fotográfica de que lo primero que pintó mi papá fueron 4 personas, aquí habían 4 personas. Después, la persona que estaba sentada aquí se dio la espalda y lo vimos de espalda. Después se fue y llegó el perro. Sí, literalmente vino el perro aquí. Y entonces hay otra cuestión aquí que es parte del secreto de la obra. Mi papá, cuando podemos ver, por ejemplo, miren aquí, Benito Juárez, vemos los ojos perfectamente bien señalados. La vista de águila de don Benito Juárez está clara. Se ve qué es lo que están platicando aquí o pensando los franceses. Se ve la desesperación de nuestros soldados mexicanos, ¿no? Los ojos son muy importantes para Antonio González Orozco, pero hay obras como esta en donde esos ojos no necesariamente están perfectamente bien acabados, entre comillas, como los de Benito Juárez, ¿no? Basta, ¿sí?, que los esboce para que se vea una mirada y una intencionalidad, es parte de su magia, ¿sí? Pero estos específicamente observen, ¿sí?, qué le encuentran, ¿sí?, a esos ojos. Y lo que vemos es que están ciegos, están encegados, ¿sí? La mamá, por ejemplo, con el niño, no tiene la menor idea de las necesidades del niño y está fumando, vean. Y la cara del niño. Sí, así es. El pobre niño se está sofocando ahí con el humo. Hasta el perro, mira. Y el perro también está triste, ¿sí? Tuvimos un perro
como ese. Y véanlo. Por ejemplo, está haciendo aquí su sabanita porque seguramente es un churrito de marihuana, ¿sí? Y se está cuidando. Si ven la cara, están viendo a ver quién lo está viendo, ¿no? Por su parte está totalmente despreocupado ya en su viaje, ¿no? Y se ve como una especie de corazoncito. Si se alcanza a ver. Y eso es lo que refleja el tabaquismo, la verdad. El egoísmo de las personas que llegan a tener eso. Yo comento que es importante este cuadro porque mi papá tenía enfisema pulmonar, tenía EPOC, no solamente porque mi papá también fumó durante una importante época de su vida, sino también por todos los materiales que él tuvo que inhalar para poder realizar diversas técnicas, ¿no? Por ejemplo, para los grabados, pues hay ácidos, ahí están todavía atrás de una puertita diversos ácidos que él utilizaba, y eran fuertísimos los ácidos, un ácido, o muchas otras pinturas, por ejemplo, con Siqueiros estaba un solvente que utilizaba, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, que era muy fuerte, era incluso hasta adictivo, concretamente, ¿no? Entonces, mi papá tenía daño pulmonar y aquí se ve, y también mi mamá tenía enfisema pulmonar, tenía EPOC, tenía soplo cardíaco, tenía problemas circulatorios y todo lo que gusten y manden, y mamá sí, lamentablemente, nunca dejó el tabaquismo, ¿no? Entonces, por eso cuando fallece mi mamá, pues es un cuadro en el cual pues él se dedica 4 años y todavía se ve que lo seguía trazando porque todavía lo quería seguir trabajando al momento en que falleció. Nosotros pues ahí lo dejamos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues agradecemos a Antonio González por esta exposición de lo que es la casa del estudio de Antonio González y el tiempo invaluable que nos ha dedicado para el programa de Gambusinos de la Historia en búsqueda de la riqueza cultural de México. Antonio, te agradecemos de veras esa hospitalidad, que nos hayas abierto pues las puertas aquí del estudio. Tus palabras para que te despidas, te van a estar viendo ahí en Chihuahua. Muchas gracias. Caray, mi papá fue chihuahuense y nunca renegó de su tierra, ni del corrido de Chihuahua. Vean todo lo que hay aquí y todo referencia allá a ustedes. Nosotros como familia estamos orgullosos de que mi papá haya sido chihuahuense y apreciamos y les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí hasta la Ciudad de México para que todo nuestro pueblo, Chihuahua y la República Mexicana conozca la obra de uno de nuestros grandes muralistas mexicanos, que fue Antonio González Orozco. Muchas gracias por venir, muchas gracias, en serio, te agradecemos muchísimo. Un abrazo hasta Chihuahua para todos, caray. Gracias. Pues mañana, 8 de junio, es la exposición. Para que finalices con ese mensaje, Antonio, mañana es una exposición muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Platícanos un poquito ahí antes de que cortemos. Esta exposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa iniciativa del ministro Irving Espinosa Betanzo, abre sus puertas como un acto de justicia hacia Antonio González Orozco y hacia su obra. Entonces vamos a tener una selección muy importante de su obra, con bocetos de los murales de Castillo de Chapultepec, con obras que son serigrafías, grabados, dibujos, libros y cosas que nosotros consideramos que eran importantes para su labor creativa. Se va a llevar a cabo del 8 al 12 de junio y les agradecemos muchísimo que hayan venido desde Chihuahua. Caray, hombre, un gran abrazo extensivo para Chihuahua. Muchas gracias. Antonio, pues muchas gracias. Mañana estaremos haciendo las grabaciones pertinentes de igual forma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta exposición que va a ser sin duda muy importante para el pintor chihuahuense Antonio González Orozco. Muchas gracias.